Saludos cordiales, estimados. Espero se encuentren muy bien. Espero que tratemos siempre de avanzar con el trabajo que hay que realizar en matemáticas. Les recuerdo nuevamente, ¿verdad?, que en matemáticas son guías por día las que tenemos que ir trabajando y las entregas son cada viernes, ¿verdad? Es decir, que la entrega es semanal. Entonces, para eso siempre vamos a las orientaciones académicas. La semana pasada, la semana 4 de la fase 2, trabajamos, ¿verdad? Desde la clase 1.6 hasta la clase 1.10. Es decir, la semana pasada usted me entregó 5 clases, ¿verdad? Y ahí usted puede buscar las clases en el libro de texto y en el cuaderno de ejercicio, ¿verdad? Recuerde que no solamente debe buscar por página, sino que debe buscar el número de la clase y debe buscar también el nombre. Entonces, esto fue lo que usted debió trabajar la semana pasada. Les recuerdo también que ahí les dije que iniciábamos el trimestre 2, ¿verdad? En la semana 4 iniciamos el trimestre 2. Así que excelente porque por los que ya lo enviaron. Pero si hay alguien que todavía no lo ha trabajado, les recuerdo, la semana 4 iniciamos el trimestre 2, la semana 4 de la fase 2 iniciamos el trimestre 2 y el trabajo que iban a hacer era de la clase 1.6 hasta la clase 1.10. Ahora ya estamos en la semana 5, por lo tanto, hoy es martes, la clase corresponde este día martes de la semana 5 de la fase 2, corresponde la clase 1.11 de la página 64. Lo que debo hacer ahorita es ubicarme primero en el libro de texto, ¿verdad? Eso quiero que les quede claro, por favor, que al libro de texto vamos para leer, para resolver algunos ejemplos y luego el trabajo usted lo debe hacer en el cuaderno de ejercicio, ¿verdad? Ustedes ya tienen los libros, por lo tanto, van a trabajar en el cuaderno de ejercicios. Hay un libro de los que tienen ahí, de los dos que les dieron, que está en blanco y negro. Entonces, ese es el cuaderno de ejercicio, ¿verdad? Ese pueden escribir ahí, por eso está en blanco y negro, por eso se llama cuaderno de ejercicios, porque ahí ustedes pueden manchar. Entonces, en el libro de texto no, ¿verdad? Porque el libro de texto está a colores, ese solo es para que lo lean y para que resolvamos los ejemplos y algunos ejercicios que están ahí. Ok, me voy a pasar a la clase 1.11 de la página 64 en el libro de texto. Vean, el tema acá es 1.11. Vean que me ubico en la clase. El tema es traducción del lenguaje coloquial algebraico, parte 2, porque la semana pasada vimos la parte 1, ¿verdad? Entonces acá veo yo el tema y la página. Entonces, si eso coincide con lo que yo ya indiqué al inicio del video, pues esta es la página correcta, ¿verdad? Entonces, tenemos acá primero el pensemos. Y nos dice, traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones que están en lenguaje común. El lenguaje común es el lenguaje que nosotros hablamos, ¿verdad? Es decir, ese que todos manejamos. Ya el lenguaje matemático o el lenguaje algebraico es el que ya convertimos en números, letras y símbolos, ¿verdad? Ya habíamos dicho eso también. Ok, entonces dice acá, traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones que están en lenguaje común. Dice literal A, la velocidad de Ana si caminó X kilómetros en 4 horas. Ok, me están pidiendo la velocidad, ¿verdad? Luego en el literal B dice las horas que se necesitan para viajar 42 kilómetros en bicicleta con una velocidad de X kilómetros. ¿Qué me están pidiendo? Las horas es el tiempo, ¿verdad? Luego el literal C dice, la distancia que se puede recorrer en T horas en un autobús que tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. Ok, antes de poder resolver cada uno de estos ejercicios, bueno, aquí me pide la distancia, ¿verdad? Aquí me pide el tiempo y aquí la velocidad. Ok, vean acá. Acá aparece un apartado muy importante. Por favor, ¿verdad? Esto me lo deben copiar en su cuaderno de clases. No se les olvide porque aquí estas fórmulas las vamos a utilizar. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esta es como la ecuación que genera la distancia. El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad.
Luego, la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, yo tengo que ver qué me está pidiendo en cada uno de los literales el problema y de acuerdo a lo que me pide, esa va a ser la fórmula de estas tres que aparecen acá, esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el literal A, vamos a la solución. Dice, Ana caminó X kilómetros en 4 horas. Entonces, la velocidad, ¿verdad? Está pidiendo, la velocidad es la distancia que ha recorrido entre el tiempo. ¿Cuál es la distancia que ha recorrido? X kilómetros, ¿verdad? Aquí veamos la fórmula, dice distancia dividido entre tiempo, ¿verdad? Entonces, la distancia, observen acá, la distancia es X dividido entre las 4 horas que ella ha recorrido. Y ya estuvo, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente fácil. Esa información me la da el problema. Yo solo la estoy expresando como me lo indica la fórmula. Ya me da el X y ya me da las 4 horas. Ahora voy al literal B. En el literal B me pide el tiempo. Dice el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Entonces acá está, ¿verdad? La segunda fórmula. Mire, tiempo. Voy y escribo. El tiempo dice el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. La distancia es 42 y la velocidad es X. Entonces quedaría 42 sobre X y estoy utilizando esta fórmula, ¿verdad? Entonces simplemente lo estoy expresando como me lo indican estas tres fórmulas. Ahora la distancia. Dice la distancia es la velocidad multiplicada por el tiempo. Veamos. Acá en el literal C dice que ha recorrido T horas a una velocidad de 30 kilómetros. Entonces, solo sería la multiplicación de 30 por T. 30 que son los kilómetros que ha recorrido por T que es el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces vean qué fácil es escribir este enunciado que me dé el problema o este texto que me dé el problema, escribirlo como una ecuación o como una expresión algebraica. Este resultado final que ustedes están observando acá, a eso se le llama expresión algebraica o lenguaje algebraico, ¿verdad? A esta forma que vemos acá al final, o sea, a la respuesta que tenemos. Bueno, entonces, no se olvide que estas tres fórmulas que tenemos acá las vamos a utilizar para la solución de los ejercicios. Si usted no utiliza correctamente estas tres fórmulas, va a realizar cualquier cosa menos el proceso correcto, ¿verdad? Ahora me detengo un poco en la conclusión y dice, las situaciones de distancia, velocidad y tiempo expresadas en lenguaje coloquial también se pueden traducir al lenguaje algebraico. Todos estos ejercicios que vemos acá, estos literales, en estos numerales, todos están en lenguaje coloquial, es decir, todos están en texto y yo los voy a pasar al lenguaje algebraico, es decir, todo este renglón que ustedes están viendo acá, yo lo voy a escribir en una sola expresión algebraica o en lenguaje algebraico. Entonces, utilizando la fórmula, hoy leamos, dice, responde las preguntas de las siguientes situaciones. Si se camina a metros en 8 minutos, vean lo que me está diciendo. Está diciendo se camina a metros, ¿en cuánto tiempo? En 8 minutos. Me pregunta, ¿cuál es la velocidad por minuto? Velocidad por minuto. O sea que me está preguntando la velocidad, regreso a la fórmula. Dice la fórmula de velocidad que yo debo dividir la distancia entre el tiempo. ¿Cuál es la distancia acá? Lo que camina, ¿verdad? O sea, a metros es lo que camina. Y el tiempo son 8 minutos. Entonces, el lenguaje algebraico para este lenguaje coloquial que está en el literal A, solamente sería A sobre el tiempo, o sea, a metros, que es lo que ha caminado sobre los 8 minutos, ¿verdad? Entonces, a metros sobre 8 minutos. Eso es la velocidad por minuto. Y ya estuvo, ¿verdad? En el número 2 dice, María recorre X metros con una velocidad de 60 metros sobre minutos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo caminó María? ¿Qué me pregunta? Me está preguntando el tiempo. Ok, entonces voy a la fórmula. El tiempo dice que lo voy a calcular distancia entre velocidad. Voy a dividir la distancia
la distancia que recorre María entre la velocidad. Ok, entonces eso es sumamente fácil. Lo convierto en lenguaje algebraico y lo único que voy a hacer es dividir x entre 60, ¿verdad? X entre 60 minutos. Y ahí pues tendría la conversión utilizando la fórmula, ¿verdad? Según lo que me está pidiendo el ejercicio. Está pidiendo el tiempo, entonces el tiempo dice que es igual a distancia entre velocidad. Eso es lo que he hecho, distancia entre velocidad. Eso me lo da el problema, ¿verdad? Ahora vamos al número 3. El número 3 dice, si Juan toma un autobús de su casa a un parque ecológico y su viaje dura X horas a una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿qué distancia hay de su casa al parque? ¿Qué distancia hay de su casa al parque? Me pregunta ahora la distancia. Observo y voy a la fórmula y digo, vamos a ver, la distancia dice que la voy a calcular multiplicando la velocidad por el tiempo. Entonces, con esa fórmula, velocidad por tiempo, sería 60 kilómetros por el número de horas, ¿verdad? Entonces, eso sería 60 60x kilómetros. Eso sería todo, ¿verdad? En el número 4 dice, si José anda en su silla de ruedas y recorre B kilómetros, en 2 horas, ¿cuál es su velocidad? Está preguntando la velocidad, entonces regreso otra vez a la fórmula y dice que la velocidad la voy a calcular dividiendo la distancia entre el tiempo. Ok, entonces voy a escribir cómo va a quedar la velocidad. Dice que José anda B kilómetros en 2 horas, ¿verdad? B kilómetros sobre horas. Y ese sería, ¿verdad? B sobre 2 kilómetros por hora. Y le agregamos siempre las unidades. Luego en el número 5 dice, aquí ya es un poquito más diferente, ¿verdad? Aquí dice, para trasladarse de la casa a la universidad, Beatriz camina por X minutos con una velocidad de 30 metros sobre minuto. Y luego corre por Y minutos con una velocidad de 90 metros sobre minuto. Ok, acá tengo más información. Primero, me da información general por X minutos. Y luego dice que corre por Y minutos. Entonces dice literal A, ¿cuál es el tiempo total recorrido? El tiempo total recorrido, como fueron X minutos más Y minutos, voy a hacer una suma, va a ser X más Y. Y ese va a ser el tiempo total, ¿verdad? X más Y minutos. Ahora dice literal B, ¿cuál es la distancia total recorrida, verdad? Aquí me está pidiendo la distancia, ya no me está pidiendo el tiempo. Ahora me pide la distancia, entonces voy a sumar. La distancia fueron 30 más 90, ¿verdad? Entonces sería 30x más 90y metros, porque esta es distancia, ¿verdad? La distancia va en metros y el tiempo va en minutos, ¿verdad? Entonces ahí tendría la solución completa de los ejercicios del libro de texto. Ahora, ¿para qué le va a servir esta solución a usted? Para que trabaje usted solito todos los ejercicios, se va al cuaderno de ejercicios, el cuaderno de ejercicios les aparece de este color, les decía, y aparece el número de la clase, el tema, y usted se va a desplazar hasta donde se encuentra el lápiz, ¿verdad? Estos son los ejercicios que debe trabajar, miren. Y dice la indicación, traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones en lenguaje coloquial. ¿Dónde va a ser la solución? En estos espacios que usted está viendo acá, ahí me va a agregar la solución. Ahora, les recuerdo que ustedes a cada página deben escribirle su nombre completo, la fase, la semana
y en este caso pues ya está el tema, ¿verdad? La fecha. Por ejemplo, esta página, ¿a qué fecha corresponde? En este espacio, miren, acá aparece este espacio en blanco, aquí escribe su nombre completo con lapicero, ¿verdad? Nombre, la fase, en este caso fase 2, semana 5. Semana 5. ¿Qué fecha es? Martes, o usted le escribe 11 del 05 del 2021, ¿verdad? Cuando usted haya escrito toda esa información en estos espacios en blanco que aparece aquí donde está la R, aparecen esos espacios en blanco, ahí me va a ir escribiendo. En cada clase debe escribirme su nombre completo, la fase, la semana y la fecha, ¿verdad? Y luego se va donde esté el lápiz y comienza la solución. ¿Cómo va a resolver estos 3 ejercicios que aparecen acá? Los va a resolver revisando lo que ya expliqué del libro de texto. Además, usted puede comparar las respuestas que usted escriba acá, las puede comparar con las respuestas que presenta el cuaderno de ejercicios al final, ¿verdad? Ok, eso es la clase de este día.